Para comenzar, haremos una visión general de la obra, donde a simple vista podemos ver una mujer en primer plano, sobre una zona con mucha arena de fondo, lo que podría ser un desierto o una zona muy seca. Lo que más llama la atención de toda la obra es la figura humana situada en primer plano, donde a través de la rasgadura de su barriga podemos ver rota su columna vertebral. De esta figura podemos destacar que se encuentra de pie, frente a nosotros, en una posición inmóvil, mientras se le caen lágrimas de los ojos. Se encuentra en una posición muy cercana a nosotros, tanto que solo alcanzamos a verle medio cuerpo. Esta figura humana es físicamente delgada, de piel morena y cabello largo, moreno y suelto. Por la perspectiva, no parece ser muy alta. De su cara, podemos destacar de ella sus representativas cejas pobladas y unidas, y la sombra de su bigote, distintivo de las princesas aztecas. La mujer se encuentra desnuda, pero no completamente, ya que un pequeño corset de acero que sujeta su columna vertebral cubre algunas partes de su torso, y una especie de sábana tapa desde su cintura hacia abajo. Sus manos sostienen esta sábana. Se encuentra triste. Podemos observar en su expresión una tristeza innegable, acentuada por las lágrimas que caen de su mejilla. Su expresión, además de la tristeza, parece reflejar un intento de disimular la misma. A pesar del evidente dolor, parece ser que intenta que éste pase desapercibido a ojo externo. No parece, por tanto, una expresión totalmente sincera. Lo que más resalta de toda la composición humana es la dramática abertura de su cuerpo, que deja entrever su columna rota. Centrándonos algo más en el espacio, esta obra parece ser que se ha situado en lo que es una zona muy seca y con arena, posiblemente en algún lugar perdido de México, país de la autora. Alrededor de la figura central no existe nada. Dicha figura se encuentra completamente sola en medio de esa nada. Como hemos mencionado anteriormente, la figura se encuentra en medio de una nada absoluta. Esto representa la soledad que siente frente al dolor. Dolor que es la razón por la que llora la propia figura. La autora dibuja de forma explícita su columna vertebral, porque es el claro símbolo del dolor que la acompañó durante toda su vida. Este dolor fue provocado por un accidente de autobús que tuvo el artista de adolescente. Mediante los clavos, Frida representa que ese dolor se encuentra repartido por todo su cuerpo, y vemos que incluso tiende hacia su pierna izquierda a pesar de estar cubierta por una sábana. La mayoría de clavos son pequeños y parecen representar un dolor físico. Sin embargo, existen dos clavos que destacan sobre los demás en cuanto a su tamaño. El primero de ellos se encuentra directamente clavado sobre su columna, donde parece ser el foco central de su dolor, y otro existente en el corazón, que bien podría representar un dolor más sentimental que físico. Consideramos que este cuadro representa el dolor continuo que sufre la autora desde el momento de su accidente hasta su muerte, y el sentimiento de soledad de la misma frente a este dolor. Todo esto representado mediante los clavos pinchados directamente sobre el cuerpo de la figura humana. A pesar de toda esta tragedia, parece existir un símbolo algo más oculto, que parece representar una eterna esperanza a pesar de todas las circunstancias. Este símbolo no es otro que las palomas dibujadas en las pupilas de su rostro humano. Si tuviéramos que darle un nombre a este cuadro y solamente pudiéramos escoger un color y un adjetivo, indudablemente lo denominaríamos gris triste. Sin embargo, si nos dieran la oportunidad de bautizar libremente el cuadro, lo titularíamos Mi dolor interno. Esta obra nos recuerda en cierta parte a autorretratos entre la frontera México y Estados Unidos, de la misma autora. Si bien es cierto que este último no se representa el dolor de forma tan explícita y la figura está algo más acompañada en el espacio, donde aparecen más elementos que en la primera obra. Sin embargo, la posición inmóvil de las dos protagonistas es casi idéntica, y en la expresión de ambas se manifiesta el mismo semblante serio que no quiere manifestar el dolor, aunque en esta segunda obra sin lágrimas. El paisaje de fondo nos evoca a otra obra famosa de la autora Frida, Raíces, donde se usa exactamente el mismo tipo de paisaje seco y agrietado que representa el dolor y la soledad. Esta obra nos produce exclusivamente sentimientos negativos, como por ejemplo una profunda tristeza, un gran dolor e impotencia, o una tremenda sensación de soledad. En una escena tan aislada y tan triste, y con tanto dolor, acompañada de un paisaje muy oscuro, pensamos que de fondo
Solamente se escucharía el silencio absoluto, roto en ciertos momentos por algún cuervo que se encuentre de paso, pero por lo general este ambiente está dominado por el silencio. Esta escena, por estas mismas razones, nos produce una sensación térmica bastante fría y helada. Suponemos que al pintar este cuadro, la autora se encontraría absolutamente sola, en una habitación sucia, húmeda y hasta oscura, como una especie de corral. Al pintar la misma, posiblemente sus pensamientos estarían en el dolor causado por el accidente, acentuado por la soledad que siente la autora. Exactamente lo mismo que ha querido representar en la obra. Si la escena continuara, no nos sugiere movimiento apenas. Consideramos que en el caso de continuar, la artista iría vagando con profunda tristeza por esta arena de soledad de manera infinita. Si fuese posible entrar en el cuadro, nos centraríamos en la figura central, observando detenidamente cada una de las partes que la perspectiva no nos deja ver, como su espalda o sus piernas. En cuanto al color, en esta composición podemos diferenciar dos tipos de colores: los más oscuros y apagados, situados en el fondo de la misma, y los que son algo más claros y encendidos. En primer plano se sitúan estos últimos, como el blanco empleado en el corset, y las sábanas o el color carne empleado para la figura humana. Por el contrario, en lo que sería el fondo de la composición, encontramos colores como el azul apagado, que domina el cielo, o la mezcla de amarillo, marrón y negro, que forman el suelo y le da a este un matiz de sequedad. Este conjunto hace que los colores claros del primer plano destaquen sobre el fondo y nos centremos a primera vista en la figura humana. Sin embargo, la paleta usada para el fondo, exclusiva de colores apagados, produce un sentimiento de profunda y tristeza pena, como hemos comentado anteriormente. Al observar esta paleta, irremediablemente nos evoca un paisaje con mucha arena y con un cielo oscuro a lo lejos. Debido a su similitud, nos recuerda a una playa ancha, muy ancha, tan ancha en la que casi no vemos la orilla. Esto nos hace pensar en vacaciones, pero no en vacaciones al uso, sino en vacaciones de verano, en aquellos días que sucede alguna tormenta típica de esta estación que hace que ese día nos sintamos un poco más decaídos de lo normal. En cuanto a la forma, en la obra existen unas formas geométricas que generalmente actúan sobre la figura humana. Con círculos están representados los ojos o los pechos, mientras que el corset que protege la columna de la autora presenta formas de rectángulos horizontales. Los tornillos que se clavan sobre la piel del artista dan también una gran sensación de volumen hacia el exterior, de casi querer salirse del cuadro. Sin embargo, el efecto contrario se produce con la tremenda abertura que deja ver la columna humana, que presenta una enorme profundidad. En cuanto al pasaje, este sí se representa a forma más rectilínea, para simular la sequedad del mismo. Referente al espacio, el espacio es completamente abierto. Se vislumbra que es bastante grande, inmenso, y hasta parece no tener fin en el horizonte. Este espacio se encuentra totalmente vacío, a excepción de la figura de Frida Kahlo. La luz es algo suave en general, donde la figura humana es más intensa, posiblemente debido a su proximidad a la misma. Esta luz parece ser artificial, como si de un gran foco se tratase, ya que solo ilumina a la parte principal de la composición y a la parte inferior de la misma, no afectando en ningún momento al cielo. A medida que nos vamos alejando de la escena, la luz pierde intensidad, hasta casi prácticamente desaparecer al fondo del paisaje. El foco de esta iluminación parece situarse justo delante de la representación humana.